¿no te parece que quizás hay cierto purismo ANCAP que lo que está haciendo es básicamente cegando cierta realidad de que efectivamente los estados existen y monopolizan la fuerza y guerrean más allá de que se niegue la entidad del Estado dentro de la filosofía ANCAP como ente en sí? Pero usted qué le llama Estado, yo lo estamos llamando, no es para mí, E hombre, instituciones impersonales que más una allá... especie de imaginario, ¿no? Es un ser así imaginario, en el sentido que no tiene realidad ontológica. Lo que van a guerrear son personas ordenadas por otras personas mejor organizadas que ellas y que ejercen la fuerza sobre ellas o que hacen algún tipo de sanción si no van a guerrear. Pero son personas. No hay nada por encima de esas personas. Sé que a lo mejor es un simplismo, sé que filosóficamente se puede discutir este tema, pero yo veo que realmente que los estados no solo no tienen entidad, sino que cuando desaparecen las personas que lo componen, que según Mosca y otros unos pocos miles de personas, ¿no? Se desintegra. ¿Dónde leen esto? El último libro de Peter Turchin, Final de Partida, que habla así habla un par de capítulos de extinciones de Estado. Por ejemplo, pone el caso de Cuba. Y es verdad, Cuba Cuba cuando Fidel llega a La Habana ya habían escapado todos, no había nada que conquistar, ya estaban escapados porque los jefes del Estado, que solo se componen el Estado, se habían marchado. A Rodas le gustaba mucho el caso de Vietnam, los últimos días del Vietnam del Sur. Que hay un intervalo de tiempo entre que se marchan y que llegan las tropas del norte, del Vietcong, ¿no? ¿Y ese intervalo qué pasa? Porque los que componían el Estado se disolvieron y se marcharon. Realmente lo que conquistan no es un Estado, conquistan una tierra, digamos, nula, una tierra que no es de nadie. Entonces, esos fenómenos de descomposición de Estado son muy interesantes, porque en la historia se dieron muchos casos. James Scott, que es un antropólogo, habla de la antigüedad de muchos estados que se extinguieron, simplemente que se disolvieron. Pasaron de ser Estado a no serlo, o sea, porque el Estado nosotros le suponemos una continuidad histórica. Es una continuidad. Yugoslavia, por ejemplo, que ahora es un polvorín, ¿no? Todo lo que pasa con Serbia, con Montenegro, con Y Kosovo, no, ¿no? no, Todo. pero no disolución de estados. Ahí se fragmentó en varios estados. Digo cuando desaparece un estado. Los mayas, por ejemplo, ¿no? Si se puede hablar así. O otros pueblos, digo que Scott y los antropólogos dicen, no, es que aquí había un estado, un imperio y eso quedó en nada. ¿Qué le pasó? Pues desapareció, se disolvió. Que eso era frecuente. O sea, nosotros suponemos que el Estado es como de la noche de los tiempos hasta hoy. No, es que el proceso de estatalización fue, aparecen estados, desaparecen, vuelven a aparecer en otros sitios, desaparecen y ahora sí, ahora más o menos hay un continuo, pero un continuo de 4.000 años. Pero el ser humano, que yo sepa, el ser humano moderno tiene 200.000. O sea, vivió... Digamos como así, como intereses, ¿no? Acá, ¿no coincides un poco con Lachman en que acá hay un proceso cognitivo donde puede ser que las personas pasen, digamos, pero por ejemplo Argentina tiene esta cuestión de, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero de la soberanía por Malvinas, ¿no? Quieren recuperar las Islas Malvinas y pase quien pase, es como una cuestión de Estado que las Islas Malvinas sean diplomáticamente recuperadas, ese tema. Sí, pero, por ejemplo, a quien le interesa, a ver, aparte, yo no me meto en esas cosas que sé que pueden ser delicadas, y no, desde luego, no critico que el argentino se sienta mal por tener ese tierra. Pero en última instancia deriva que quien se beneficia de esto son el gobernante de Argentina o los gobernantes de Argentina, que así tienen más tierra o más espacio de dominio marítimo y pesquero para poder, digamos, sacar recursos de ahí. Es decir, el argentino, hay muchos casos en Europa de ganancias y pérdida de territorios, pero la población siguió igual o mejor. O sea, a la población la escala del Estado no le afecta. Le afecta el sistema económico que tiene su Estado. Por ejemplo, piense en Austria. Austria pasó, a principios del siglo XX, un imperio. Después quedó un Estado pequeñito. Después se juntó con Alemania otra vez. Y después, ahora otra vez vuelve a ser un Estado relativamente pequeño de tamaño. Bueno, pero la gente de allí siguió viviendo, no le pasó gran cosa. Es decir, no afecta, afecta realmente si el estado en el que vives es violento, cosas por el estilo, el sistema económico que tenga, pero por el hecho de cambiar el tamaño del estado no cambia la forma de vida tuya. Es decir, ahora los austriacos viven un estado de pequeñas dimensiones, relativo a como eran antes, pero viven mejor o peor que antes. Antes bien, tenían un gran imperio, tenían un montón de tierras, ¿no? No hubo un gran cambio. Es decir, a mí estas cosas me gustan mucho también, ¿no? Es decir, porque claro, cuando lees la historia de España, ves, España pierde Cuba y Puerto Rico, ¿no? En 1898. Vale.
lo lee allí. Y aquí en España le llaman el desastre y los literatos y hablan así de la decadencia y hablan así de la regeneración. Usted va a los mercados, ve que los bonos del Tesoro español, el papel español, empezó a subir como la espuma en cuanto se preció. Es más, los 20 años que siguieron a la caída de Cuba y Puerto Rico fueron los de mayor crecimiento potencial de la historia de España. Hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Y entonces qué pasó por perder Cuba y Puerto Rico? A un ciudadano que vive como yo en Galicia o que vive en Madrid o que vive en un pueblo, salvo que tenga relación directa con el Estado, salvo que tenga relación directa con algún tipo de comercio con eso. No, pues no le pasó gran cosa. Los estados ganan y pierden terreno y no, mientras el sistema económico sea viable, la población no le afecta gran cosa, que es un tema muy interesante. Que Pero entonces es como que casi como que tenés una visión hegeliana, ¿no? Como que el Estado es una intersubjetividad entre los individuos ahí. Sí. Por eso me gusta pensar en el ateísmo de Estado. Yo soy creyente en Dios, pero no en el Estado, porque sé más o menos su historia, ¿no? Y sé que es un evento histórico, y sé cómo se inventó, y sé quién lo inventó, ¿no? En su forma actual, por lo menos. Entonces, y se sabe a qué se debió, no es una cosa así, es el Estado moderno, que es una especie de abstracto, que es una especie de corporación, ¿no? Pues nace como una evolución inteligente, pues de los viejos reinos patrimoniales. Los reinos antes eran de un señor, de una señora, era el rey y tal, era suyo, el aparato del Estado. Hoy en día se esconde el Estado detrás de una máscara, ¿no? Sigue habiendo personas que gobiernan el Estado, pero ya no dicen, no, me pagan los impuestos a mí, no, le pagan los impuestos a la República Argentina o al Reino de España. Antes se lo pagaba el rey, pero el rey era una persona, ahora no se lo pagas a una persona. Eso fue muy inteligente, como que se enmascara y se pone detrás de esas personas que gobiernan, se enmascaran detrás de una idea intersubjetiva, como bien dice usted. Claro, o sea, es como que hay una visión beberiana por una parte en términos de violencia y de, digamos, de capacidad del Estado para cobrar impuestos, y al mismo tiempo de intersubjetividad hegeliana en esta definición. Sí, pero yo creo que es un constructo. Un constructo muy bien construido. En el sentido de que recoge muchos atributos de la divinidad, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que Incluido el culto. podríamos decir que las tribus primitivas tienen Estado, en No, Melanesia. no, a ver, si le hacemos caso a los antropólogos, si se fija usted, entre los antropólogos hay muchos anarquistas. O sea, es un tipo de estudios que tienen un número desproporcionadamente alto de anarquistas. ¿Sabe por qué? Porque están estudiando todo el día tribus que no tienen Estado. Y están viendo que esas tribus subsisten muchas de ellas hasta el día de hoy. Vale, me puede decir, no me gusta vivir como ellos. Eso lo puedo entender. Pero no me diga que es imposible. Imposible no es. Por ejemplo, los pigmeos, que es un pueblo así que está catalogado así, pero hay más, ¿eh? Es el primero que me viene a la mente. Pero quiero decir, pues llegaron hasta el día de hoy. Vale, no me gusta cómo viven ellos, estoy de acuerdo. Podemos decir que a lo mejor es mejor un Estado que vivir como ellos, vale, pero no me diga que es imposible vivir como ellos porque esas personas vienen del mismo origen que nosotros y llegaron hasta el día de hoy, se alimentaron, se reprodujeron, fueron capaces de crear cierta cultura y vivir una serie de años, ¿no? No, Entonces, no, decir, no, claro, es que yo lo que hablo es cuál es el límite entre el Estado, la cosa pública, si se quiere, en cierta manera, y lo privado. Porque en las tribus primitivas efectivamente está esta intersubjetividad y esta preocupación por la reproducción de la vida social. sí, pero no hay un Estado, no hay una policía pigmea, no hay unas prisiones pigmeas, no hay un sistema de recaudación de tributos pigmeo, no hay una educación pública pigmea. En el sentido de que tienen que estar, van aprendiendo unos de los otros, etc. Y no hay figuras de jefes, pero son jefes funcionales. Funcionales. Otro pueblo que se estudia mucho, que les gusta mucho a los anarquistas, son los apaches, ¿no? Los apaches, pues bien así, tenían un jefe de guerra, por ejemplo, Jerónimo, es que es muy famoso. Jerónimo era un jefe de guerra, pero solo durante la guerra. Cuando acababa la guerra, era una persona más aquí en la tribu. No tenía especial poder, solo tenía poder mientras había guerra. Igual que, por ejemplo, un árbitro solo tiene fuerza en el campo de fútbol. Un sacerdote mientras oficia la misa, un profesor mientras da la clase. Ahí puede ser el jefe en ese momento, el director de orquesta en una orquesta, que son otros poderes más absolutos que existen, ¿no? Pero
solo mientras se interpreta la música. Después, fuera es un señor más. Pues un jefe funcional. Y eso es lo que había antes. Y la gente confunde que haya un jefe funcional con que haya un Estado permanente. Y después, claro que existieron protoestados en la antigüedad, claro que existieron sociedades con protoestado, pero otras no. Otras no. Otras no lo tuvieron nunca. Es más, yo siempre recomiendo a Scott, ¿no? Cuando habla de Zomia. Zomia es una región del sudeste asiático que decide que vivió sin Estado hasta el siglo XIX. Es una amplia región, con partes de Camboya, partes de Laos, partes de Vietnam, incluso algunas partes de la India que vivieron sin Estado hasta el siglo XIX, sin ninguna forma de Estado. De hecho, lo que dice él, que muchos de ellos eran gente que escapaba de los Estados. Pero como ¿No? habías dicho, en condiciones bastante primitivas, ¿no? Sí, no estoy diciendo que vivieran como nosotros, pero pudieron vivir y subsistir hasta 200.000 años igual que nosotros. A lo mejor no tienen internet, 5G. No, pero quiero decir, pero son capaces de sobrevivir. Por eso digo, no es una cuestión de factibilidad, es una cuestión de preferencia, no de factibilidad. Ahora esto te lee antropólogos como Marshall Salins, que me gusta mucho. Es muy interesante. La economía de la edad de piedra, por ejemplo, ¿no? Es un gran defensor de ese tipo de forma de vida. En el sentido de que decía que vivían más y que estaban mejor nutridos, etcétera, etcétera, porque no tenían otras enfermedades. Hay autores que cuestionan la agricultura en el sentido de que dicen que fue un retroceso, no un avance. Ahí no me meto, y repito, esto es una cuestión opinable, ¿no? Pero no de factibilidad, porque a mí muchas veces no es que sea imposible, espere, imposible no es, de que no me gustaría vivir así, que es otra cosa distinta. Y a lo mejor yo tampoco querría vivir así, ¿eh? Cuidado, no estoy diciendo que yo quiera vivir así. Pero digo, pero no es es una cuestión de preferencia personal, que a mí me gusta más vivir así, o estoy acostumbrado a vivir así y no quiero cambiar. Pero hay una cuestión de factibilidad. Ahora, esas personas tenían, para nuestras sociedades, pues tenían pues, muchos defectos, a lo mejor tenían muy violentos en muchos aspectos, también depende de las tribus. Estarían muy violentos y otros que no, ¿no? Hay mucho, Una mucho. esperanza de vida bajísima, ¿no? Vivían 40 años. Eso se discute. Cuando si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, la esperanza de vida se mide el número de personas que nacen un año que sobreviven a un año, ¿no? No que una persona de la Edad Media que llegara, puede llegar perfectamente a los 70, 80, 90 años. Había gente que llegaba a esas edades. Pues que eran pocos. No que no pudieran llegar. ¿No? Y en esas tribus lo que dice es que mucha gente pues, vive bastante tiempo. Sí, Claro, sí. el ser humano está bastante bien hecho, es un bicho bastante bien hecho en un sentido es capaz de aguantar, más, por lo menos en otras circunstancias, más o menos 70 años sin mucha avería. Pero ¿No? en términos, por ejemplo, el artículo de Friedman, de lo que tiene que hacer un banco central para que baje la inflación. ¿Eso no te parece que es mensurable y que tiene una cierta predicción? Yo creo que no, porque depende de las acciones de muchas personas, de cómo actúen. Pero en realidad es el incremento de la masa De monetaria. forma, pero ellos lo hacen de forma agregada. Dicen, incremento la Friedman, creo que el 3%, el 5% de masa monetaria cada año, ¿no? Es decir, decía una cosa así, vale, porque el 5%, pero el 5% no le afecta igual a usted que a mí. Es decir, la inflación, cuando la miden o cuando miden estas cosas del Banco Central, la masa agregada la miden como un agregado, igual no la desagregan a nivel de individuo, cómo afecta a cada individuo. Es decir, a ver, dicen, No, entiendo, España, entiendo, claro, sí, España la obviamente, inflación pero fue, creo que fue el 3,5% el año pasado, ¿vale? En la Unión Europea, o en España, ¿vale? 3,5%. Pero que hay sectores que el precio les cambia mucho, pero el precio del petróleo estuvo dando bandazos, pues de más o menos 20. A mí me vale que me diga que es el 3,5. Me interesan mis productos, mis mercados, las materias primas que yo consumo, no el 3,5 global. ¿No? Sí. Por eso digo, es una economía que yo creo ese tipo de fórmulas. Repito que yo veo, repito, que discuten un poco epistemológicamente de esto y no justifican por qué. Salvo alguna excepción, algún metodólogo, no quiere decir que no sea así. Pero yo la mayor parte de los economistas que conozco lo hacen porque es así lo que está de moda. Igual que en los años 20 rechazaban al matemático, por los mismos criterios, porque no estaba bien, ¿no? Entonces, esto es lo que he hecho yo de menos. Pero, digo, lo que pasa es que la economía matemática y así primero le da como aura de que lo que estoy diciendo yo es como cierto. Le da, es que hay un libro que no me acuerdo, se llama así, algo así como sobre la búsqueda de la precisión, ¿no? Parece como que es más preciso, parece que es más científico, parece que es más neutral. Hasta que uno va a la biblioteca de la facultad y busca las revistas. Journal o ve las revistas.
de marxismo analítico y ve que los marxistas usan matemáticas para justificar sus teorías. Ve los journals post-Keynesian económicos, ve que los post-keynesianos usan matemáticas para justificar sus teorías y ve que los Chicagos usan matemáticas para justificar teorías. Lo que están diciendo es contradictorio entre ellos. Por muchas matemáticas que están usando ustedes, una de las tres tiene que ser falsa, o las tres, no. Desde luego, tiene que ser falsa alguna de ellas, porque están llegando a conclusiones distintas usando métodos analíticos y formales y cosas por el estilo. Entonces, la matemática lo que hace es, digamos, reforzar el lenguaje verbal, para hacerlo como que parece más preciso, más neutral, pero desde luego no parece que refuerce los argumentos, digo mi opinión, ¿no? Porque sigue habiendo esas escuelas, y a pesar de que los tres usan matemáticas, si la matemática llevara a la verdad, llevara a la precisión, solo habría una escuela. Pero yo veo que siguen existiendo escuelas y usan matemáticas todas las escuelas. Ahora, claro, esto me hizo resonar que dijiste, Milton Friedman en sus trabajos de economía es un desastre, pero de políticas es... Yo creo que sí. Yo creo que Friedman es mucho más brillante cuando habla de lo que no supuestamente es experto que cuando es experto. A mí personalmente me gusta más cuando habla de política, por ejemplo, en Capitalismo y Libertad, o en Libertad de Elegir, o sobre todo un librito que pocas veces se le hace caso, que es La tiranía del status quo, que se debería aplicar en Argentina, que es un libro muy interesante, ¿no? Explicando también como los problemas que tiene un gobernante nuevo para intentar hacer reformas. Ese libro es brillantísimo. En cambio, cuando se mete con cosas de dinero, a mí no me convence tanto. Es decir, el 3% de una masa monetaria y el Banco Central debe controlar. No me cae al final es una justificación de que el Estado controle la economía. Dar una herramienta que el Estado pueda gestionar la masa monetaria. Porque la masa monetaria tiene que ser del Estado. Partamos de ese punto de vista. O sea, porque tiene que ser el Estado que haga la moneda. Pero lo da por supuesto y entonces sí, el Estado hace la moneda, entonces el Estado... Pero cualquiera que sabe que un Banco Central es histórico, la Reserva Federal de 1913, es decir, no tiene antes como hacían entonces, y como hacían en otros tiempos, en otros lugares, ¿no? Me parece como ya que está esto así, pues yo le enseño la forma al Estado de que gestione, y yo soy el que asesoro esto. Aunque el último Friedman iba en contra de la Fed, ¿no? Que decía, abolish the Fed. Milton Friedman. Sí, 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 sí. Bueno, no sé cuándo lo dijo, pero él defendía así como una... No, está en YouTube, está así. Ah, tengo que verlo entonces. Te lo Pues paso, te lo paso. sé que al final de su vida se arrepintió de atacar el oro, porque él decía que le parecía estúpido sacar oro de la tierra y enterrarlo en el Banco Central, ¿no? Que se gastaba, era dinero gastado en balde, esa era la cosa así. Pero después dice que al final de su vida se arrepintió, es uno de sus últimos papers, se arrepintió porque decía que al final había que excavar más oro para protegerse de la inflación que generaba el abandonar el oro. Que al final se picaba más oro por eso que se picaba antes. A mí me gustaría hacer No, pero una... las cosas tienen mucho que ver. Los antiguos hablaban de los intelectuales de corte, de todo gobierno, y eso es que me gusta. Burckhardt, por ejemplo, Jacob Burckhardt, en La cultura del Renacimiento en Italia, tiene un libro precioso que se llama, el primer capítulo es El Estado como obra de arte. Se explica cómo los reyes o los príncipes del Renacimiento pues, llamaban poetas, pintores y así. Te gusta mucho el subjetivismo, porque la verdad que es un libro difícil de leer, o sea, es muy subjetivo. Es un libro contra el Renacimiento. Perdón, como me gusta a mí. ¿No? Pero digo que llamaba a los pintores, llamaba a todos allí para justificar su poder, ¿no? Y hoy en día, y tenían historiadores y así, Virgilio es un apologeta de Augusto, este tipo de cosas, así, ¿no? Está todo el día, a cambio cobraba bien, tenía buenos sueldos y vivía bien, ¿no? Y hoy en día tenemos intelectuales de corte también, solo que no son historiadores, aunque también los hay, sino que son normalmente economistas. Yo siempre pienso en Stiglitz, por ejemplo, un señor muy brillante, ¿no? Pero es un señor que está todo el día cavilando fallos del mercado. Está buscando siempre nuevas formas de intervención del Estado y nuevos impuestos y nuevas formas de tal. Bueno, yo seguramente él lo cree, y además seguramente es más brillante, porque los gobernantes cuando escogen a sus intelectuales de corte, o a Kissinger, por ejemplo, difunto recientemente, o a otros de ese estilo, ¿no? Escogen a los más brillantes. Y seguramente gente que ya antes creía, o sea, no son casuales, son personas que creen en eso y además lo justifican bien. Entonces, yo creo que lo reclutan. Pero ese tipo de intelectuales están muy mimados. Es decir,
premios Nobel, presidente del Banco Mundial, sueldos astronómicos, entonces no son gente maltratada por el sistema, todos sus libros se publican en varios idiomas a la vez, al mismo tiempo, etc. Tienen premio por si estás del bando bueno. En cambio, los momentos que están del bando malo, a lo mejor con razón, eso ya es otra cosa, ya es opinable, ¿no? Pero de luego no llevan tanto trato. Pues, si se fija, estos economistas, como estos premios Nobel, tipo Milton Friedman, se dedicaron a justificar por la intervención del Estado. También. Milton Friedman fue quien inventó la retención en la nómina de los sueldos.